El evangelio de la incircuncisión es un evangelio que estaba encubierto a los ojos de Satanás, a los ojos de los mismos discípulos, a los ojos de todo el mundo, porque era un plan de salvación que estaba oculto a los ojos de Satanás para que Satanás no supiera cómo Cristo nos iba a salvar. Era un plan de salvación que estaba encubierto. Satanás no sabía de qué modo Cristo nos iba a salvar. Entonces estaba encubierto, estaba oculto. Pero cuando ya el Señor se lo reveló al apóstol Pablo, la manera en que Cristo nos salvó y que esto tiene que ser creído entre los gentiles para ser justificado, ser creído con fe, el evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Así nos salvó el Señor. Cristo murió por los pecados de nosotros. Así fue la salvación de nuestras almas. Cuando Cristo, en vez de nosotros, murió por causa de los pecados de nosotros. Cristo los pagó. Cristo pagó los pecados nuestros. Él lo hizo por nosotros. Pagó por nosotros el Señor, en vez de nosotros. En vez de nosotros morir por los pecados de nosotros, el que murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros fue Cristo. Y así nos salvó. Nos dio la vida eterna. Esta fue la forma en que Cristo nos salvó. Y le fue revelado solamente al apóstol Pablo. Ni siquiera le fue revelado el evangelio de la incircuncisión al apóstol Pedro, Juan, Jacobo. Ellos estaban ajenos a este evangelio. Entonces, los gentiles, yo soy gentil, tenemos solamente que depositar fe en el evangelio del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Miren, hay un juicio que está revelado al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, el Apocalipsis de Juan, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Ahí dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces, le fue revelado este juicio espantoso de condenación a Juan. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, ya no va a comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer. Ahora es por la fe la salvación. Ya no es por estar obedeciendo mandamientos o no infringiéndolos. No. Ahora es por la fe en lo que hizo Cristo, no por lo que hacemos nosotros de obediencia a los mandamientos de parte nuestra. No. Sino por lo que hizo Cristo. Fe en lo que hizo Cristo. Cristo, para salvarnos, murió por los pecados de nosotros. Entonces, el evangelio que le confió al apóstol Pablo es el evangelio de la incircuncisión. No saca nada un gentil al estar depositando fe en el evangelio de la circuncisión, que es un evangelio de obras, porque ese evangelio de obras quedó abolido en la cruz del Calvario y estaba vigente durante la era de transición. Porque en la era de transición se veía con los ojos, se veían los apóstoles. Muchos de los que estaban en la era de transición habían visto a Jesús, sus milagros. Y todavía durante la era de transición habían muchos milagros para señal a los judíos, para que los judíos transicionaran del antiguo pacto al nuevo. Pero cuando ya el Señor se le revela al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. Ahora se entra la plena fe en lo que está escrito solamente. Porque todavía en la era de transición
de la era apostólica, no estaba completo el canon de las escrituras. O sea, todavía se estaban escribiendo los rollos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ni siquiera Saulo había transicionado del antiguo pacto al nuevo. Era Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia. Entonces, no existía la carta a los romanos, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, primera y segunda, a Filemón, a Tito, a Timoteo. No existían esas cartas. No estaba completo el canon de las escrituras. Entonces, había muchos profetas, porque todavía Dios tenía que hablar a través de profetas. Pero cuando ya se completó el canon, con la revelación del Apocalipsis a Juan, ahí se termina el canon. Y ahora todo lo que Dios tenía que decirnos está escrito en la Biblia. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4:13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que te he escrito creí, en las sagradas escrituras. Conforme a lo que te he escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que te he escrito ya. Fe en lo que te he escrito, no en lo que ven con los ojos, por vista. Entonces, Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. Se entra a la plena era de la fe, solamente la fe, sin ver a Dios, sin ver señales, sin ver sueños ni prodigios, ni tener revelaciones extra a lo que ya fue revelado en la Biblia. ¿Me entienden? Por eso que el Evangelio dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y esto de que Cristo ha sido resucitado, que es la información que incluye el Evangelio, es muy trascendente, porque dice en Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo ha sido resucitado para justificar exclusivamente, en forma excluyente a los incrédulos, en forma exclusiva a los creyentes, que han creído que a través de este sacrificio, en donde Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, nos dio la inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad mediante el Evangelio, 2 de Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora la gracia del Señor, eso fue lo manifestado de parte del Señor, que para nosotros entrar al cielo sea gratis, sin pagar nosotros por los pecados. Aquel que pagó por los pecados de nosotros fue Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros solamente tenemos que creer, es por la sola fe. Dice: pero manifestada ahora la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. O sea, inmortalidad para el alma humana, mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Porque eso es lo que anuncia el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Miren, si la persona no cree que Cristo murió por sus pecados, ella va a tener que responder por sus pecados, porque la incredulidad invalida este plan de salvación, perjudicando a la persona incrédula, en perjuicio de la persona incrédula. En Juan 8:24, Cristo advierte severamente, solemnemente advierte a los incrédulos, diciéndoles: por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O sea, si tú no crees que yo pague por tus pecados, ni modo, lo vas a tener que pagar tú, porque los pecados tienen que pagarse, no pueden quedar impunes. O lo pagas tú, te vas al infierno, o tú crees que te los pagué todos yo en la cruz, te vas al cielo. No puede quedar ni un solo pecado cometido sin pagar. En la justicia de Dios, no. Entonces, o todos los pecados que ha cometido el ser humano, uno solo de ellos sentencia el alma a la muerte. Entonces, o todos los pecados que el ser humano va a cometer en este mundo, el ser humano cree que se los pagó todos Cristo en la cruz, los expió todos. La persona, por su fe en el Evangelio, va al cielo, justificado por la sola fe. Y si no lo cree, entonces invalida lo que hizo Cristo en favor de él. Entonces queda la persona expuesta a tener que ser ella la que tenga que responder por sus pecados, la que tenga que pagarlos,
y los pecados se pagan penalmente con la muerte del alma. Entonces, hace una advertencia solemnemente al Señor en Juan 8:24, diciendo: por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. O sea, el Señor es el Redentor, porque Satanás, de alguna manera, en el huerto del Edén, le arrebató las almas al Señor, porque las almas han sido creadas por Cristo, el Verbo creador, el Verbo divino. Por Él todas las cosas han sido hechas. Fue Cristo el que dijo: he aquí que todas las almas son mías. Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. En Juan 12:41 dice de Jesús: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En Isaías capítulo 6 dice Isaías: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Entonces dije: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías vio a Jehová, el cual es el Jesús del Nuevo Testamento. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5:19. O sea, los fariseos condenaron a muerte a Jesús porque él mismo se hacía Dios. Por eso lo condenaron a muerte. Rasgó su vestidura el sumo sacerdote Caifás, diciendo: este hombre ha blasfemado porque este hombre se hace a sí mismo Dios. Claro, Jesús era Dios.